Buenos días a todos los presentes, esperando que tengan un excelente día. Vamos a empezar con lo que es esta socialización sobre el impacto de la violencia intrafamiliar en la salud. A continuación, vamos a presentar a los integrantes de este grupo. Mi nombre es Henry Escobar. Muy buenos días con los presentes. Mi nombre es Edwin Abril. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Milagros Chihuano. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Emily López. Ya habiendo presentado a los integrantes, vamos a proceder a compartirles esta información que es de suma importancia, tanto como es en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. Bueno, como ya nuestro compañero nos dio a conocer el tema que es impacto de la violencia intrafamiliar en la salud, por lo que Marshall Rosenberg decía que toda la violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando, por tanto, que merecen ser castigadas. Ya, yo les voy a dar a conocer sobre lo que es la violencia intrafamiliar con lo que representa el tema de hoy. Bueno, la violencia intrafamiliar, bueno, también se le conoce como violencia intrafamiliar a toda la violencia que es realizada de manera doméstica, o sea, en un hogar, que están involucrados todos los miembros de una misma familia. La violencia intrafamiliar se pone en riesgo especialmente a todos los individuos, como ya les mencioné, a todos los miembros que corresponden a dicha familia, y está dado por tres aspectos. Bueno, como es lo físico. Lo físico podemos decir que representa al cuerpo humano. Lo emocional podemos decir que es, como el nombre mismo lo está diciendo, las emociones o los sentimientos que posee cada persona. Y lo psíquico podría ser la mente. Por lo que también esta violencia intrafamiliar tiene unas principales víctimas, como es que está liderando por las mujeres principalmente. Luego continúan seguidos por los niños, de igualmente por los ancianos o los jóvenes dependientes o personas que tengan algún tipo de discapacidad. También decía que se hayan diferenciado varios tipos de fenómenos caracterizados por el abuso del poder del agresor. Entre ellos se destacan la violencia hacia la mujer, como ya les mencioné, también el maltrato infantil y la violencia hacia el hombre. La violencia hacia los ancianos, incluso la violencia filioparental. Bueno, la violencia filioparental podría ser la violencia de los hijos hacia los padres, que podría ser el conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas, verbales o no verbales, a los adultos que ocupan ese lugar. Muchísimas gracias por su atención. Continúo. Tipos de violencia intrafamiliar. Primero tenemos la violencia psicológica, que es aquella que hace uso de la palabra para realizar daño a una persona. Esta es difícil de apreciar a simple vista, por lo
porque se dificulta su detección a tiempo. Ese tipo de violencia se lleva a cabo por medio de humillaciones, gritos, insultos, amenazas, palabras hirientes, aislamiento forzado, percusión o acoso, distorsiones de la realidad, mentiras, manipulaciones, destrozo de pertenencias, interferencia en las relaciones de amistad, entre otros. La víctima sufre diversos trastornos emocionales que pueden apreciar por medio de sus inseguridades, baja autoestima, miedos o actitudes poco comunes. La violencia física, por su parte, es mucho más fácil de detectar, debido a que deja huellas visibles en el cuerpo de la víctima, tras una serie de agresiones y lesiones físicas, bien sean graves o menores. Este tipo de violencia puede generar otros tipos de maltratos, como la violencia infantil, la violencia conyugal, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia el hombre y la violencia hacia los ancianos. Entre las lesiones destacan heridas, golpes, fracturas de huesos, sangrado interno, hasta ocasionar la muerte de la víctima. Gracias. Violencia económica. Esta violencia económica se basa más a las mujeres, aunque también se ha oído casos que les ocurre a los hombres. Esta es causa de que bien uno de los cónyuges no tienen algún tipo de independencia económica, por lo cual tiene que depender de del cónyuge que trabaja. De este modo, el agresor se las ingenia para que esté al lado de él, poniéndoles cosas como que tú no trabajas, yo soy el que da el dinero aquí, y mientras tú vivas bajo mi techo, haces lo que yo te diga. De esta manera, la que es víctima se va a sentir intimidada en vista de que se va a ver que la persona que le está dando el dinero en cualquier momento le va a dejar de dar si no cede a sus peticiones. De aquí tenemos lo que es la violencia sexual. Esta es una de las más graves debido a que deja tanto daños psicológicos como también físicos. Es más común dentro de lo que son los matrimonios. La violencia sexual se conoce debido a que las personas, mejor dicho, la pareja le obliga a tener relaciones sexuales o algún contacto sexual sin el consentimiento de su cónyuge. Igual, dentro de este se puede ver que son afectados también los niños y jóvenes. De este modo se viene una problemática muy grande como son los incestos, lo que es mantener relaciones entre familiares. A veces ocurre lo que son entre primos, de hermanos, de padres a hijos. Gracias. Ya. Continúo yo con violencia infantil. Creo que muchos de ustedes ya conocen en base de lo que trata realmente. Ya. Muchos de los hogares donde los menores de edad son víctimas de violencia de sus padres, representantes o tutores, estos maltratos tienen como consecuencia el impedimento del desarrollo normal, afectando a sus emociones, cogniciones y conductas. Estos pueden manifestarse tanto en el hogar y tanto en los centros en los que está estudiando el menor, el cual está siendo víctima de esta violencia. Los menores de edad pueden ser víctimas de maltratos físicos, como pueden ser, como anteriormente tenía en cuenta que un niño disciplinado es un buen estudiante. Eso es lo que se mencionaba. También puede darse el maltrato psicológico, que no es más que amenazas, insultos, o por ejemplo decirle que tú no sirves para esta clase de actividad o que no sé qué vas a hacer con tu vida. Podría ser un claro ejemplo. También el abandono, los abusos sexuales y entre otros. La violencia infantil se puede dar a conocer de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando un docente o médico detecta ciertas lesiones físicas o actitudes particulares, como el cambio de humor, el niño puede volverse hasta cierto punto más violento o puede cambiar totalmente su forma de ser y tratar de desarrollarse con sus amigos, familiares, incluso en el aula de estudio. La violencia filoparental.
La violencia fibroparental o violencia de los hijos a los padres se refiere a una serie de conductas que tienen los hijos hacia sus padres, las cuales pueden evidenciarse a través de agresiones físicas o verbales de cualquier tipo, a fin de agredir a la figura materna o paternal. Como ya vimos, no solo los padres son los que maltratan físicamente o psicológicamente a sus hijos, también en la violencia fibroparental son los propios hijos quienes agreden física o verbalmente a sus padres. La violencia hacia las personas de la tercera edad, o conocido como los adultos mayores. Se trata de la violencia que sufren los abuelos, quienes muchas veces son víctimas de los malos tratos físicos o verbales por parte de sus hijos o nietos, bien sea porque no los respetan o los consideran un estorbo en el hogar. Muchos de las personas de la tercera edad sufren de agresiones no solo psicológicas. Se ha visto muchos casos en los que los padres que criaron a sus hijos son golpeados. Muchas veces van a parar en hospitales y esto tiene que ver mucho con la conducta en la que los niños fueron criados. Gracias. Yo les hablaré sobre las características del agresor y de la víctima. Un agresor, bueno, para poder identificarlo, o sea, sus características en lo principal son que tiene, por ejemplo, baja autoestima, tiende como a expresar su afecto hacia los demás, es decir, puede ser una persona fría, aislada, o sea, para él es difícil controlar sus impulsos, tiende a ser una persona demasiado celosa. Otra característica demasiado como que principal, digámoslo así, es que es insegura, presenta problemas en el consumo del alcohol y drogas, o sea, en la mayoría de los casos. Es una persona inestable, también puede ser una persona inmadura y omite sus obligaciones familiares. Y las características de la víctima es que es una persona sumisa, o sea, tiende a convertirse igual en una persona que depende económicamente y esto se debe al agresor por sus amenazas o como que no le hace sentir capaz. Tiene baja autoestima y es temerosa y no se atreve a pedir ayuda y esto también se debe a las amenazas del agresor. Gracias. La violencia intrafamiliar como problema de salud. La violencia intrafamiliar es un problema importante debido a que ocasiona consecuencias muy negativas en los miembros de la familia, en conjunto de la sociedad, y es considerada como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. Como consecuencias a nivel físico tenemos las cefaelas o los dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias que conlleva palpitaciones, hiperventilación y lesiones por todo el cuerpo. Heridas, quemaduras, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, incluso embarazos no deseados debido a las relaciones sexuales forzadas. Y esto puede ocasionar consecuencias muy letales como el homicidio o el suicidio. Entonces voy a hablar sobre el nivel psicológico. Bueno, estos son los que generan efectos profundos, como puede ser a un corto o a un largo plazo. Bueno, tiene una reacción inmediata que suele suceder de conmoción, paralización temporal y negación de lo sucedido, seguidas de aturdimientos, de desorientación y sentimientos de la soledad, como también puede estar la depresión, vulnerabilidad e impotencia. Luego los sentimientos de la víctima pueden pasar de miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia, de la compasión de sí misma al sentimiento de culpa. Lo que corresponde a medio plazo puede presentar ideas obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, mayor consumo de fármacos y adiciones. También puede presentar una reacción tardía, como es la descriptiva como síndrome de estrés, y también consiste en una serie de trastornos emocionales.
Bueno, lo que corresponde a nivel social puede ocurrir en un deterioro de las relaciones personales, como también puede estar ahí el aislamiento social y mucho más uno que es más grave, la pérdida de empleo debido al incremento de ausentismo y a la discriminación del rendimiento laboral. Muchas gracias a los presentes. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Nosotros con mucho agrado les vamos a aclarar sus dudas. ¿No tienen ninguna pregunta ni duda? No, está todo claro. Compañero, podríamos, yo qué sé, interactuar por este medio con los presentes, preguntándoles un claro ejemplo de cada uno. Podría ser. Claro, estaría bien. Entonces hagámosles unas preguntas para ver si nos han puesto atención en la presentación que se les ha realizado. Compañera Milagros, haga por favor la primera pregunta. ¿Cuáles son los daños que puede ocasionar la violencia física? Pediría que nos colaborara el señor Marco Tallo con un ejemplo. Podría ser tan amable. O cualquiera de los presentes. ¿Qué entiende por daño físico? ¿O cómo se daría este? Ya continuamos con la siguiente pregunta. Compañero, continúe. En vista de que ya estamos cortos de tiempo, pediría que alguno de los presentes nos realicen un pequeño resumen de todo de lo que se les ha hablado en esta reunión. Por favor, si nos podría ayudar el que tiene con nombre Luz Tixe. Luz Tixe, ¿podría ayudarnos con eso? Bueno, muy buenos días con todos los estudiantes que están en la ponencia, pues no sobre el problema del intrafamiliar. Sobre esa situación se hablaría, por ejemplo, como decían ustedes, que el problema que tienen los padres también va afectando a los niños y a los jóvenes, porque bien es cierto que los padres debemos dar
buenos valores para que los niños y los jóvenes aprendan a ser un buen ente, un buen ser humano en la sociedad. Y ese joven y ese niño, los valores que nosotros como padres damos a nuestros hijos, ellos van a practicar en el lugar, en el entorno donde se encuentren cada uno de nuestros hijos. Y entonces de esa manera estaríamos nosotros practicando y construyendo esos buenos valores, no solo en la familia, sino también compartiendo al resto de la comunidad, del recinto, de nuestros amigos. Entonces, bien importante, ¿no? Pero cabe mencionar que en este tiempo, al menos que estamos del COVID-19, no se ha dado esto. En vez de estar unida la familia, lo que ha pasado es más, ha ido más intrafamiliar, o sea, más que han golpeado a las mujeres, tanto, viceversa. Entonces, no hay ese compromiso en la familia, en el hogar, no hay ese compromiso de unidad, de comprensión, que haya amor, que haya fraternidad. No ha existido, porque bien es cierto que ante la ley se ha escuchado muchos casos que sobre de la intrafamiliar ha existido hasta muertes. Entonces voy viendo que todo lo que ustedes expusieron, excelente, excelente para ustedes, porque ustedes también algún momento van a ser profesionales y van a estar quizá más compartiendo los conocimientos que ustedes están aprovechando, que están construyendo en donde están estudiando, en las universidades que están estudiando. Y yo les agradezco, pues, no, esta conferencia que ustedes imparten para poder tener conocimientos, porque cada día, aunque sea profesional, tenga sus títulos, nunca vamos a dejar de aprender. Siempre cada día de nuestra vida algo aprendemos. Y nosotros le agradecemos, ¿no?, por esos temas tan importantes que ustedes nos han dado para nuestras familias, escuchar, no solo nuestras familias, sino nosotros también podemos poner en práctica, pues, en nuestras instituciones donde trabajamos, en nuestra familia, y que nos servirá de mucho. Yo les agradezco, muchísimas gracias a todos los ponentes que hoy han realizado este tema. Gracias. De igualmente, muchas gracias a todos los que han participado en esta pequeña charla, diríamoslo así, dando a conocer los tipos de violencia que, como usted supo mencionar, no solo son de padres a hijos. Hay muchos casos en los que los hijos son los que maltratan a sus padres. De antemano agradeciéndoles a los compañeros que nos han ayudado con la información, a los que están presentes aquí recibiendo la información que nosotros les impartimos. Agradecemos a las dos personas que nos ayudaron en la interacción. Así que esperando que tengan un bonito día y gracias por todo. Muchísimas gracias, un hermoso día.